André, si pudieras definirnos qué es la patrística a grosso modo. Sí. Bueno, yo he impartido esta materia de la patrística desde hace pues, 2 décadas, ¿verdad? Desde hace más de 20 años, de hecho. Pues la patrística es una reflexión sistemática y metódica, ¿verdad? Sobre pues, el pensamiento filosófico, pero también teológico de los llamados padres de la Iglesia, que son los autores cristianos antiguos desde la segunda mitad del primer siglo hasta el siglo VIII. Supuestamente era 750 termina la época patrística con la muerte de Juan Damasceno, pues luego, bueno, pues ya entra lo que se llamaría la escolástica, ¿verdad? Sí, entonces, sí, se revisa pues los escritos, ¿verdad? De estos autores cristianos y llamados padres de la Iglesia desde el primer siglo, desde la Didache, ¿verdad? Después, obviamente, los escritos de Clemente Romano, después de San Ignacio de Antioquía. Bueno, después viene la revisión de los grandes autores, ¿verdad? Como, por ejemplo, Clemente de Alejandría, tenemos a Orígenes, ¿no? Pues sí, obviamente, pues no hay que olvidar a los grandes capadocios, como San Basilio, por ejemplo, ¿verdad? Como Gregorio de Nisa y de Nacianzo, pero dentro de la patrística, pues también hay grandes filósofos, como por ejemplo San Agustín, pero también no hay que olvidar a Clemente Alejandrino, su gran teoría, ¿verdad? Su gran aportación a la teoría del pedagogo, exactamente, ¿no? Entonces, esa es una aportación de estos autores con el fin de pues, comprender mejor sí, los conceptos fundamentales pues, que ha traído pues, al mundo de aquella época el cristianismo, ¿no? O sea, que nace el cristianismo, ¿no? Introduce el concepto de Dios sobre todo creador, y concepto del hombre como persona, ¿no? Los padres de la Iglesia entonces hacen grandes aportaciones con el fin de pues, ayudar, ¿no? A sus contemporáneos pues, a entender pues, estas temáticas. Y en términos de ideas, en términos de tesis filosóficas, ¿cuáles consideras tú que podrían ser las principales aportaciones de la patrística a la humanidad? Tanto vamos a decir cristiana como no cristiana. Sí. Pues mira, bueno, pues hay muchos padres de la Iglesia que desarrollan el pensamiento filosófico, desde San Justino, por ejemplo, pues a mí siempre he admirado su teoría del logos, por ejemplo, el logos, ¿no? Que trata de juntar dos mundos. Por una parte, pues es el mundo el mundo cristiano con el mundo helenista, pues y viceversa, exactamente. Entonces, esta teoría del logos, pues trata de explicar cómo exactamente no transmitir este mensaje cristiano a los que no son cristianos o los helenistas, es decir, las personas pues, de la cultura griega y romana, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esta aportación es fundamental, creo, el logos, ¿no? Es un Dios pues, que se hace hombre, obviamente, pues para transmitir, ¿no? A los seres humanos exactamente lo que es el mismo Dios, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo creo que esta teoría es fundamental en este sentido, pero también hay pues, otros grandes aportes, por ejemplo, de Clemente Alejandrino, a quien ya mencioné, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es una idea muy actual, ¿no? Sobre el pedagogo, ¿no? El pedagogo es, según este autor, no es que el que enseña, el que transmite el conocimiento, sino más bien el pedagogo es el que educa, el que modela el alma, exactamente, ¿no? Entonces, el logos en este caso el logos va a ser el pedagogo, pero también el logos aquí va a ser el médico que cura los sentimientos, que cura las heridas, ¿verdad? Que ha adquirido el ser humano a lo largo del camino de la vida, ¿no? Entonces yo creo que estas ideas de Clemente siguen vigentes, que la sociedad actual, ¿no?
pues necesita saber, ¿no? En esta época de crisis, pues que es un pedagogo, ¿no? Que es un maestro, exactamente, que se dedica a informar integralmente a la persona, no solo transmite el conocimiento, en este caso los conceptos filosóficos, pero también pues forma a la persona, sus sentimientos, emociones, ¿no? Entonces yo creo que su aportación es importante en este sentido, ¿no? Bueno, pues otro de los grandes autores que aporta a la filosofía, ¿no? es San Agustín, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién de nosotros no se pregunta, ¿verdad? Pues qué es el mal, ¿no? Uh-huh. ¿Quién no se pregunta qué es el tiempo, qué es la memoria? Claro que sabemos hacer las operaciones, ¿no? diversa ídola, ¿no? De matemáticas y todo, pero bueno, pues ¿qué es el tiempo, ¿no? ¿Qué es la memoria? ¿Cuál es la función de la memoria, por ejemplo, en la vida del ser humano? En esta época, por ejemplo, donde se desprecia un poquito la memoria, ¿no? Porque uh-huh. pues, se dice que un maestro que pregunta, ¿no? De memoria, pues un maestro como de la época pasada, ¿no? Sí, sí, en cierto sentido, pues sí, pero la memoria, pues es la que nos hace recordar. Por lo tanto, pues la memoria hace que seamos lo que somos, ¿no? Gracias a la memoria adquirimos la identidad definitivamente, ¿no? Por lo tanto, sí, es un concepto, yo creo que importante, ¿no? El concepto de la memoria, ¿no? En la memoria se almacena todo. Todas las experiencias, ¿no? Y son impresionantes. Mira las reflexiones de San Agustín sobre la memoria, ¿no? Dice, la memoria cabe todo, pero no son los objetos físicos, ¿no? Uh-huh. O sino son como sus representaciones, pero todo está en la memoria, ¿no? Entonces, ¿por qué recordamos algunas cosas y otras olvidamos, ¿no? Uh-huh. Eso es una cuestión que creo que sigue vigente. ¿Por qué de repente recordamos algo? Y otras cosas que nunca sabemos recordar, ¿no? ¿De qué depende esto? Depende de qué, de modo como aprendimos, ¿no? Depende de la relación con el objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que la memoria es pues importante, ¿no? Pues otra de las grandes preguntas que es el tiempo, ¿no? Pues hay tiempo pasado, presente, futuro, ¿no? Pero pues como dice San Agustín, mira, pues el pasado ya no está, uh-huh. ¿no? El futuro aún no llega, el presente, pues ya lo mencionaste, se acabó. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el tiempo? Es un concepto del alma, definitivamente, no es algo externo, ¿no? El tiempo está presente en mi interioridad, es un estado de conciencia, podríamos decir, ¿verdad? Es el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues son grandes aportaciones de San Agustín, como por ejemplo la noción del mal, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor actualmente pues ya nadie se pregunta qué es el mal, ¿no? Pues como no sabemos qué es el bien, ¿no? Pues tampoco preguntamos qué es el mal, pero bueno, dice San Agustín, por ejemplo, que el mal es la ausencia del bien, ¿no? Pero fíjate que surgen otras preguntas, ¿de dónde viene el mal? El mal es poderoso, existe en la sociedad actual, ¿no? Pues el mal tiene diferentes caras, ¿no? Si tú te asomas, ¿no? Pues ahí se ve robos, asaltos y la corrupción y la impunidad de la que se habla últimamente tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de dónde viene, no? ¿Qué es un ser tan poderoso? Entonces San Agustín pues se pregunta, ¿verdad? Pues, ¿quién hizo entonces el mal? Dios, si Dios no puede hacer el mal porque Dios es el bien, el sí, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Se habrá equivocado Dios entonces al hacer un ser, ¿verdad? Que de alguna manera pues puede competir con él? Son las preguntas, bueno, pues que no tienen a veces respuestas, como misterios, ¿no? Que uno piensa, pero no puede dar todas las respuestas exactamente, ¿no? Entonces, mira, bueno, pues yo creo que revisando hay muchísimas aportaciones. Yo creo que, no, pues para entender, pues yo digo, no solo el pensamiento cristiano, pero la filosofía como tal hay que recurrir, ¿no? Al pensamiento de los padres, ¿no? Pues sí, obviamente ellos recogen, ¿no? Como
San Agustín, el pensamiento de Platón, ¿no? Entonces esto nos ayuda a exactamente a entender mejor exactamente pues el pensamiento de aquella época. Y yo creo que nos va a ayudar también mejor a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y también la sociedad en la que vivimos, porque no se puede entender la sociedad actual si no recordamos, ¿verdad?, todas aquellas experiencias, ideas, conceptos, teorías, ¿no?, que pues de alguna manera iban construyendo el día de hoy, ¿no? Por eso, ¿verdad?, si somos seres pensantes, esto se ayuda mucho, ¿no?, a entender la vida, el mundo, el ambiente donde te rodeas, ayuda a entender bastante, ¿verdad?, de dónde vienen las cuestiones que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? ¿Qué tan justo consideras el hecho de postular que San Agustín es el máximo representante de la patrística? ¿Cuál es tu juicio al respecto? Bueno, pues en cierto sentido sí, ¿no? Es un autor más completo, más sistemático, ¿no? Sus obras, bueno, pues piensa nada más en Confesiones, ¿no?, o La ciudad de Dios, pues son obras monumentales, ¿no? Pues yo creo, aunque sí hay otros padres de la iglesia importantes, pero yo creo que no hay tanta reflexión y profundización exactamente como el pensamiento de San Agustín, ¿no? Y San Agustín, pues además, pues se hace un autor atractivo porque, por ejemplo, las Confesiones sí reflexiona de alguna manera sobre su propia vida, ¿no? Es una obra autobiográfica, ¿no?, donde él hace la filosofía, pero analizando su propia existencia, su propio camino de la vida, que lo llevó, pues, obviamente, pues, a definir las ideas que tanto lo inquietaban y hasta molestaban, ¿no?, en la época de la adolescencia y de la juventud. Entonces yo creo que por este motivo, repito, ¿verdad?, por esta sistematicidad, por esta profundización, ¿no?, por estas grandes preguntas que se plantean, ¿no?, tanto en las Confesiones como por ejemplo la ciudad de Dios, ¿no?, sobre ahí el tema central sería un poquito el sentido de la historia, ¿no? Cayó el Imperio Romano, ¿no?, que fue también la patria de los cristianos, ¿no? Entonces muchos cristianos se preguntaron, bueno, pues, ¿y ahorita qué va a pasar, ¿no?, con nosotros, ¿no? Y muchos romanos, obviamente, pues, como decimos, le echaron la culpa a los cristianos, ¿no?, por la caída del imperio, por su comportamiento. Entonces San Agustín hace una apología, ¿no?, a favor del cristianismo, ¿no?, diciendo de que ellos no eran los culpables de la caída de Roma, sino pues las decisiones tomadas por los habitantes del Imperio Romano, ¿no? O sea que la libertad es un gran mensaje, ¿no? Puede ser el motivo o la causa de las grandes victorias o de las grandes derrotas, pero la culpa, pues no hay que pasarla a otros, ¿verdad?, sino cada uno pues tiene que reflexionar y asumir una parte de su responsabilidad. Okay. Bueno, por último, un par de preguntas sintetizadas. Sí. ¿Cuál sería tu autor, tu texto favorito de la patrística? ¿Y qué le podrías recomendar a alguien que se quisiera aproximar a esta época, a este conjunto de autores, para poderse iniciar pues en su estudio, ¿no? Pues mira, cuando imparto, ¿no?, esta materia, pues mis alumnos pues tienen que leer muchísimas obras, ¿sí? Normalmente las disfrutan mucho, ¿no? Hay obras muy extensas, más pequeñas exactamente, ¿no? Pero bueno, pues yo sigo pensando que la obra quizá más valiosa exactamente son las Confesiones de San Agustín, y quizás también es una obra pues bastante fácil, es una obra, ¿no?, en la que pues tú puedes verte a ti mismo, ¿no? Sobre todo si, bueno, pues eres joven, todavía bastante joven, ¿no? Entonces puedes recordar cómo fue tu proceso, ¿verdad?, en cierto sentido de conversión intelectual y moral, ¿no?
tú puedes ahí verte en esta obra como un espejo, ¿no? Cómo han transcurrido ¿no? estos años de la adolescencia, de la juventud, de tu vida. Tú puedes recordar tu época de la rebeldía, ¿no? Cuando te ponías todos los conceptos establecidos, cuando te enojabas, ¿no? Tú puedes verte ahí exactamente con una persona que buscaba, ¿no? ¿No? Enojarse y equivocarse no es el problema es no buscar. Y San Agustín es un ejemplo, ¿no? De una persona que, pues a pesar de tantas dificultades y tantas preguntas, pero jamás se ha desanimado. Siempre buscaba la verdad por encima de todo. Su compromiso pues ha sido siempre pues, con la verdad. Y de alguna manera, ¿verdad? Esta obra relata, ¿no? Este camino de la conversión, este camino de la libertad y de la búsqueda de la verdad de San Agustín. Yo creo que estos temas son vigentes, ¿no? Yo creo que cualquier ser que se llama racional, ¿no? Pues quiere seguir adelante, quiere buscar la verdad, quiere saber realmente cómo son las cosas, quiere tomar decisiones no adecuadas y a veces erróneas, ¿no? Y pues podemos aprender de San Agustín que pues aunque uno tome malas decisiones erróneas, pues uno puede cambiar y siempre pues seguir avanzando hacia adelante, ¿verdad? Entonces yo creo que pues, es un ejemplo pues a seguir para todas personas conscientes y libres. Okay. Pues muchísimas gracias. De nada, Ricardo.